Falta un minuto para las 9 de la mañana. Antes de la siguiente entrevista, padre Linero, debo decir que es uno de los casos más dolorosos que yo tengo que reportar, he tenido que registrar. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted comienza con esos temas, yo inmediatamente siento vergüenza, siento dolor, y le digo que siento vergüenza porque, es decir, yo pertenecía a esa institución ministerialmente, pertenezco a ella todavía en términos de bautismo, pero ministerialmente. Es la historia, y cuando escucho esas cosas, la historia de 8 niños. Mucha vergüenza y perdón para ellos. 8 niños de la familia Llano que fueron violados por un cura, era de los jesuitas, Darío Chavarriaga, que ya murió. Criminal. Y la historia, estoy totalmente de acuerdo. Murió impune. Y la historia se agrava porque estos hermanos Llano, muy valientes, debo decirlo, que los admiro profundamente, tantos años después, salir a poner la cara como lo han hecho. Estos hermanos Llanos van a donde el padre de Ru, el provincial en ese momento, el cura de los jesuitas en Colombia, el jefe de los jesuitas en Colombia. Y el padre de Ru no tramitó las denuncias, como correspondía cuando el padre Chavarriaga estaba, Ricardo, en ese momento, año 2014, el padre Chavarriaga todavía estaba vivo. Claro, el padre Chavarriaga murió en 2015. Era un hombre, así o sea, que fue, padre... ojo con el tema, porque Chavarriaga fue rector de colegios como el San Bartolomé. Era un hombre muy respetado, llegó a ser decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana. Decano del medio, sí. ¿Ah? Son las 9 en punto. Debo saludar, digo, con un inmenso dolor, con una inmensa admiración, a don Luis Fernando Llano, que es uno de los hermanos de esta familia víctima de abusos sistemáticos. Señor Llano, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días a todos los colegas de la mesa de trabajo. Mis respetos, primero que todo, para ustedes por estar teniendo el valor de salir en público a decir, este cura nos violó. ¿Usted cuántos años tiene, señor Llano? Tengo 62 años, Néstor. ¿Y esto ocurrió hace cuánto? ¿50 y...? 48, digamos, haciendo la resta, en 1976 empezaron los abusos. Okay. Y usted lleva 48 años pensando, salgo y hago la denuncia pública, me imagino. Sí, pues 38 el momento de la denuncia, cuando yo decido llevarle esto en conocimiento al padre Francisco de Ru. Duraron 38 años, usted y sus hermanas, ¿en qué momento comenzaron a hablar esto? ¿Ustedes se dieron cuenta, no fui solo yo, también fuiste tú? Pues todo arranca con una dolorosa situación también, para la cual no estoy autorizado a comentar públicamente. Me encuentro con otros jesuitas y salimos muy indignados de esa reunión por un duelo, y me encuentro de frente a este señor que venía de una manera, pienso yo, descarada a saludarnos. En ese instante se me revuelve a mí la memoria, combinada con esa frustración tan inmensa que sentía por lo anteriormente sucedido, y me voy prácticamente de frente contra él. Me ataja un sobrino. Yo quería decirle unas cuantas palabras y no sé si se me hubiera escapado una bofetada. Nunca he sido una persona violenta, pero probablemente se lo hubiera merecido. No, pues en claro, ese momento, pues se merecía, claro que se lo merecía. ¿Y usted se lo encontró accidentalmente? Accidentalmente, sí. No tenía previsto un encuentro, porque yo era un capítulo de mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero pues las cosas de la vida, las circunstancias me llevaron en ese momento a reaccionar de esa manera, y es la que nos tiene en este momento en esta situación. Cuando usted se lo encuentra, ¿estaba con sus hermanas? Estaba con un sobrino, estaba con 3 de mis hermanos, pero ellos no estaban cerca de mí, estaban un poco atrás. Así que él me ve, reconoce mi actitud un poco indignada, da vuelta y sube las escaleras y se retira a sus aposentos. ¿Y en qué momento ese encuentro se vuelve un pretexto para que sus familias, sus hermanas, todos se confiesen los unos con los otros? Pues quedaron todos muy sorprendidos, porque mi actitud realmente fue un shock también para ellos, porque esperaban que, al ser yo el favorito de él en la familia, por todo lo que ya hemos conocido de la beca y la relación que se estableció en el colegio, pues era muy raro que yo reaccionara de esa manera. Pasó casi un año hasta que después, con mi hermana Sofía, en una conversación, ella llega por carretera con el esposo, me pregunta qué fue lo que me pasó. Yo le cuento, pues, en breves términos, que había sufrido los abusos. Hay un silencio. En ese momento ella
le dice a su esposo que se haga a un lado de la carretera. Pensé que se había cortado la comunicación, pero no, ella estaba atacada llorando y me dice que a ella también le había pasado. Ese fue el momento en que se encadena la chispa para que nosotros entre todos empecemos a hablar, porque nadie sabía que le había pasado al otro. Y su hermana Sofía le dice, a mí también, y después la tercera, y después la cuarta y el quinto. Sí, en ese momento solamente 2 hermanas, la hermana mayor y Ana Cristina, digamos, fuimos 4 los que tuvimos, digamos, la primera reacción de decir, a mí también me pasó. Las otras hermanas guardaron silencio hasta relativamente hace poco tiempo. Entonces, pues eso muestra que es muy difícil para uno como víctima salir a poner la cara, y sobre todo ya con familias establecidas, con una condición social de negocios, de una vida hecha en muchísimos aspectos. Es muy difícil para una persona salir, yo voy a decir esto. ¿Usted, señor Llano, tiene esposa e hijos? No, yo nunca me casé, tengo una niña que es mi sobrina, quien considero mi hija, y la adoro. Tengo 21 sobrinos, una de esas niñas ya está en el cielo, 2 sobrinos, perdón, están en el cielo, pero nunca me he casado y nunca tengo hijos. ¿Y no se casó por algo que tenga que ver con esto de lo que estamos hablando? No sé, probablemente en el fondo haya algo ahí que me ha frenado también, cierta desconfianza también, un cierto miedo en la vida ante muchos aspectos. Eso tendría que determinar un psicólogo, pero yo pienso que sumado también a la condición familiar tan precaria que vivimos económicamente, a ciertos miedos que uno va guardando en el corazón, probablemente ese paso no lo di por desconfianza, por temor, no sé qué explicación pueda darle en profundidad. La familia Llano de hace 40 y pico de años, cuando ocurrió esto, señor Llano, era una familia que vivía ¿cómo? ¿Era una familia humilde, vulnerable? Correcto. Mi mamá, nosotros somos 9 hijos, una familia. Mi papá era de origen antioqueño y mi mamá de origen caleño. Pues en esa época se decía que el niño venía con el pan bajo el brazo. Probablemente no se tenía noción de lo que podía ser crear una familia tan grande, 9 hijos. Mi papá fue un hombre muy trabajador, pero tuvo un problema muy serio que fue su condición de alcoholismo. Entonces descuidó su parte de responsabilidad económica en frente a los deberes de la familia. Por lo que mi mamá tuvo que hacerse cargo, echarse al hombro una carga muy pesada de sacar adelante 9 niños. Entonces 7 de las cuales niñas, mi hermano mayor y yo somos los únicos varones de la familia. ¿Sus hermanas sí se casaron? Sí, todas se casaron, todos hicieron su hogar, todos, absolutamente sí. Todos. Yo me quedé sin tener una pareja estable. Vale, señor Llano, le pregunto por ese origen socioeconómico de su familia, porque quisiera entender, ¿ese padre, cura miserable, violador, se aprovechó de eso, de esa condición vulnerable que tenían ustedes? Pues la conclusión es esa, Néstor, porque yo fui un estudiante destacado en el colegio. El rector era un padre, Mario Mejía Llano, primo hermano de mi papá. Entro al colegio también por la facilidad de que en ese colegio podía tener un ingreso con una pensión en la época relativamente cómoda. Y al año, cuando entra el padre Chavarriaga a su cargo, me llaman y me dicen que he sido beneficiario por mis notas y también por análisis de la situación económica de la familia, de una beca en la cual me prometían el sostenimiento de mi condición de estudiante dentro del bachillerato, y que si ese alto nivel académico se sostenía, estaba asegurada una carrera en las mismas condiciones en la Universidad Javeriana. La contraprestación a esto, don Fernando, lamentablemente fue haber sido víctima de abuso sexual por parte del padre Chavarriaga. Sí, Ricardo, buenos días. Buenos días. Yo pienso que sí, porque fue una forma muy astuta, muy hábil de acercarse, seguramente de una familia de la distancia, 7 niñas, 2 niños, un padre, una familia disfuncional, y ese beneficio que no lo otorgaba directamente la comunidad jesuita, sino era un grupo de exalumnos el que aportaba esos fondos para la beca. Se prestó eso, lógicamente, para un acercamiento directo a la familia. Sí, Fernando, ¿cómo era la actitud de este padre con su mamá? ¿Cómo se termina ganando la confianza? ¿Cómo eran los juegos que él se inventaba y las excusas o las peticiones que le hacía a su mamá para que los dejara estar solos con él? Buenos días, ¿cómo es tu nombre? No recuerdo. María Camila. ¿Tu nombre? María Camila, buenos días.
Y sí, pues él era una persona muy simpática. Quien conoció al padre Chavarriaga puede dar fe de su trato simpático, entrador. Era una persona que se ganaba fácilmente la confianza, era una persona muy culta, muy educado. Y él, lógicamente, llegaba a la casa en las tardes. Mi mamá tenía que trabajar extensas horas, a veces horas extras que se ganaba mucho más de pronto en el cheque por esos trabajos que hacía fuera de los horarios. Llegaba a veces 7, 8 de la noche. Ella trabajó en el IDEMA y luego trabajó en el Ministerio de Agricultura como secretaria. Y me acuerdo que a veces el padre Chavarriaga llegaba en las tardes, en ausencia de mi papá, también de mi mamá, a hacernos la visita. Pues la visita venía acompañada, lógicamente, de unos bizcochos, de unos regalos, de unos incentivos para que nosotros nos pudiéramos sentar alrededor de él. Esos acercamientos empezaron a darse, porque él nos hacía fotografías, y la forma en que nos enseñaba las fotografías no eran las fotografías antiguas impresas en papel, sino que hacía unas diapositivas que tenía que proyectar en un cuarto oscuro, en el cual pues se prestaba para sus... Y ese cuarto oscuro era, por supuesto, en la casa cural. No, ese cuarto oscuro era en la casa nuestra, en la casa donde vivíamos, la familia, donde estábamos reunidos todos. Mis hermanas niñas pequeñitas de 6 a 16 años, pues lo rodeábamos todos como la persona de la que nos habíamos encariñado. ¿Cuarto oscuro era que apagaba la luz en el cuarto de ustedes? Sí, era la sala, el segundo piso, había como un estar en la casa y había un sofá, era muy discreta el mobiliario nuestro, y lógicamente llevaba un proyector, era un carretico que ponía las diapositivas, unos cuadritos, apagaba las luces y empezaba a proyectar las diapositivas. Las diapositivas, ¿en qué consistían? Eran fotos de sus trabajos que había hecho antes, de amigos, de conocidos que había tenido en Estados Unidos, donde él había trabajado en San Luis, en un colegio, o había estudiado allí. Me acuerdo que mostraba fotos de otros niños. ¿Mostraba fotos de otros niños? ¿Por qué? Pues porque en medio de esas fotos de esos niños incluía las que nos había hecho recientemente. Pero, es decir, señor Llano, pero esto lo que quiere decir es, era un pederasta profesional. Pues, los abusos pudieron haber ido mucho más allá de la familia Llano. Probablemente, digamos, llegó a la conclusión porque pasados los años, en ese momento uno no tiene ni la capacidad ni la malicia de estar mirando que detrás de esas proyecciones, de esas diapositivas, él tenía una niña sentada en una rodilla y la otra niña sentada en la otra pierna y otros niños rodeándolo, y que él estaba pues, probablemente con sus manos en otra actuación. Sí. Cuando él lo sentaba a ver esas fotografías y esas diapositivas en su casa, ¿ahí comenzaron los abusos? De eso me vengo a enterar años después, porque lo mío ocurrió en el colegio. Yo nunca supe que a mis hermanas las hubiera acariciado, les hubiera abusado. Eso es una cosa de la que yo vengo a tener conocimiento en el año del 2014. Ok, hablemos del 2014, señor Chavarriaga, que yo creo que es la parte... Señor Llano, perdóneme, del padre Chavarriaga, que es la parte de esta historia que a mí más me sorprende. Ustedes van a donde los jefes jesuitas, en ese momento el provincial, la cabeza de los jesuitas, era el padre de Rú, ¿cierto? Cierto. El padre Francisco de Rú, que ha sido, protagonista de muchas historias en Colombia por razones políticas, por razones de orden público. Van a donde el padre de Rú y ustedes, ¿qué le dicen al padre de Rú? Bueno, al padre de Rú yo le tengo una gran admiración por toda su gestión en cuanto a todo lo que ha significado para el país, por su colaboración al proceso de paz, a la Comisión de la Verdad. Nada de esto tiene que ver lo nuestro con la gestión de él al frente de esa noble institución. Yo me presento con la carta, digamos, con mi hermana Ana Cristina y mi hermana Constanza. Vamos a donde él y llevo una carta que me ha enviado también mi hermana Sofía, que vive en México. Le presentamos las cartas, es un sábado en la mañana, y él queda lógicamente muy sorprendido de leer lo que le estamos presentando. ¿Y sorprendido por qué? ¿No había recibido nunca una denuncia? Eso es lo que inicialmente me dice. Él dice, me da un saludo, me dice: lo siento mucho en nombre de la Compañía de Jesús, esto es muy doloroso, es la primera vez que sabemos un caso de estos, y pues, prácticamente
expresa un perdón, no sé si esa es la palabra precisa, pero pues sí se estaba muy consternado. Señor. Y la impresión inicial mía es que realmente sí era la primera vez que pasaba una cosa de esas. Ok, señor Llano, ¿ustedes por qué fueron a donde el padre de Ru y no fueron a la fiscalía si el padre Chavarriaga estaba vivo en ese momento? Nosotros hemos siempre sido una familia muy, muy creyente, y yo también pues me he considerado toda la vida un miembro de la comunidad jesuita al ser un exalumno, aunque no haya terminado mi bachillerato en el colegio. Por lo tanto, consideramos que a la persona inicialmente que debíamos poner esto en conocimiento era al padre de Ruth. Y es más aún, porque en las mismas cartas nosotros le pedimos que lleve este caso a las autoridades. ¿Sí? Entonces, consideramos, personalmente yo consideré que era el conducto por tener una especie de deuda también por lo que significó la compañía de Jesús en mi vida. Yo no sé, señor Llano, de este caso terrible que usted tiene el valor de contar, ¿qué es peor? Si el hecho de los abusos cometidos por este cura, el padre Chavarriaga, o la cadena de complicidades que hay a lo largo de la historia. Cuando el padre Chavarriaga abusaba de ustedes, ¿quién se enteró? ¿Quién sabía? ¿O quién supone usted que sabía de lo que él hacía? Pues yo pienso que hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11 de la noche a dormir al colegio, pues es una cosa, es algo muy raro. No sé si alguien vio que yo entré con él en el colegio, y si alguien vio en la mañana siguiente, que eso sí puedo dar fe, que cuando bajamos a desayunar, yo bajo con el pelo mojado con mis libros y me siento a la mesa donde estaban desayunando otros sacerdotes y otra gente de la comunidad. ¿Cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle a usted qué hace bajando de su cuarto con este niño? Entonces eso me da a pensar que probablemente era de conocimiento de otras personas, pero no me explico por qué guardaron silencio. ¿Y esas otras personas quiénes eran? No tengo los nombres, pero sí sé que eran otros miembros. ¿Eran sacerdotes? Eran curas, pues. Sí, eran curas, lógicamente, porque ese comedor era destinado al desayuno y de los curas. Era un comedor. Era un comedor que estaba destinado a los... La escena, curas. Señor Llano, usted entraba al cuarto del padre Chavarriaga a las 11 de la noche. Sí, él le dice a mi mamá una noche. Al día siguiente con el pelo mojado del cuarto del padre Chavarriaga, y a todo el mundo le parecía normal. No les llamó la atención, o sea, una cosa muy, muy extraña, porque sobre todo pues, probablemente de noche nadie se enteró, porque en esa época no había cámaras, no había nada. Pues si llegamos al colegio... ¿Usted alguna vez gritó? Lógicamente, pero era un sitio tan recóndito del colegio. A esa hora de la noche yo... O sea, ¿qué podía hacer? Salir corriendo, no podía salir a ninguna parte, estaba encerrado. ¿Durante cuántos años se repitió la escena, señor Llano? La beca descubría todo mi bachillerato, pero la presencia de él como administrador de la beca fue del 76 al 79. Yo pienso que ocurrieron, no recuerdo el número de veces, pero yo pienso que me quedé en el colegio unas 4 o 5 veces. Okay. Una de las cuales fue un Viernes Santo, una cosa que me llamó mucho la atención. Un Viernes Santo, este señor abusando de mí. Bien. No, qué historia tan terrible, dolorosa. Don Fernando, vuelvo al 2014. El padre Francisco de Ru se comprometió con ustedes, las víctimas, a denunciar al padre Darío Chavarriaga. Él lo que hizo es tomó unas medidas canónicas, pienso yo. Dijo que iba a obtener pues toda la información posible para que él obtuviera también su máxima sanción. Pero como estaba escrito en nuestras cartas la solicitud de llevarlo a la fiscalía, pues no se habló nunca la palabra fiscalía, pero era presentarlo a las autoridades o a los tribunales. Pensábamos que con eso quedaba completamente resuelta nuestra solicitud. Sí, hay un episodio posterior, don Fernando, que tiene que ver con un delegado del Vaticano, directamente del Papa Francisco, que documenta los casos de abusos, de pederastia cometidos por sacerdotes. ¿Ustedes le comentaron esto cuándo? Yo personalmente, eso ocurre en el 2017 de febrero, ya fallecido Chavarriaga, me entero que viene un comisionado especial del Papa, que es de una comisión pontificia para este tipo de abusos, que recorre pues todo el mundo. El padre alemán Hans Zollner presenta también en la Javeriana una mañana. Yo asisto como un incógnito,
había mucha gente, entre sacerdotes, monjas o personal laico. Y en el intermedio, cuando la gente se retira a tomarse un refrigerio, yo bajo y el padre Hans se había quedado solo. Yo hablo italiano, le expongo en italiano el caso. Él queda muy, muy sorprendido y me toma el correo electrónico, me dice que va a llevar eso a Roma. A los pocos días, tal vez un mes, 2 meses, recibo una comunicación de él, un correo donde me dice que se puso en contacto con la comunidad aquí en Colombia y que aquí le habían informado que habían tomado todas las medidas protocolarias de acuerdo a la ley que merecía pues el caso y que de parte de la comunidad jesuita no había nada más que esperar. Le voy a transmitir, señor Llano, porque le pedí al padre de Rú, al padre Francisco de Rú, una entrevista para ver, yo creo que él merece también ser escuchado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y entonces él responde lo siguiente y hago pública la respuesta del padre de Rú. Como sabes, la denuncia ante la Fiscalía ya está presentada. El proceso jurídico está en marcha y sé que no debo pronunciarme públicamente porque puedo entorpecer la labor de la justicia a la cual me acojo como cualquier ciudadano. Esto es lo que dice el padre de Rú. El padre de Rú, ¿usted cree que debió haber hecho qué, señor Llano? Yo pienso que él ha debido ir un poco más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Como se lo pedimos que lleve esto a las autoridades, esperemos que hubiera dado un paso más adelante. No estoy yo aquí para juzgar al padre de Rú. Él probablemente pidió consejo y eso fue lo que hizo en su momento. Pienso que las cosas han podido solucionarse de otra manera en ese momento y la gravedad de los delitos pues era apenas suficiente para que este señor fuera puesto en manos de la justicia ordinaria. De acuerdo, todavía hubiera podido actuar la justicia, especialmente padre Linero. Usted sabe que en esta mesa, señor Llano, aquí está el padre Linero que está con una lágrima en el ojo, particularmente indignado porque perteneció a esta iglesia que tiene cosas buenas, por supuesto, pero que también tiene estos monstruos adentro, padre. Luis Fernando, nada, es que estoy sobrecogido porque siento vergüenza, porque es aprovecharse de la fe de las personas, es aprovecharse de la confianza de las personas. Y bueno, Luis Fernando, yo solo en nombre de una iglesia a la que pertenezco te pido perdón y que ojalá las personas que han cometido estas fallas pues tengan el castigo correspondiente. Inclusive, padre, si usted me permite, en la cadena de complicidades que hay aquí, porque, sí, porque esto pasó ya cuando habíamos 2014. Yo pensé que la reacción, que los resortes de la iglesia deberían haber sido otros. Es que ese es el problema, que por lo menos teóricamente deben ser otros. Hay unos mecanismos, unos protocolos claros. Entonces, la verdad no entiendo, pero bueno. Sí, pero además las sanciones, según el informe de los jesuitas, fueron laxas. Sí, el padre Chavarriaga podía salir del país cuando quisiera y... digamos. Es que es inexplicable que haya terminado en una casa de reposo, ¿no? Con estos delitos nadie entiende por qué termina el señor en una casa de reposo, muriendo en el 2015 en plena impunidad. Me falta un dato, señor Llano, para armar este rompecabezas. La fecha cuando usted se encuentra con el padre Chavarriaga en ese velorio, en ese acto familiar, ¿fue cuándo? Ese es en finales de enero de 2013. 2003. No es un velorio, es una reunión posterior al velorio. Ok, es una reunión posterior al velorio. Vale. Sí. Señor Chavarriaga, Llano, discúlpeme, me queda solo una pregunta, señor Llano. ¿Cómo es posible que usted siga siendo católico? La pregunta es muy buena. Saluda también al padre Alberto. Gracias por esa lágrima. Yo también soy muy cercano a la comunidad budista porque vivimos muy cerca al Minuto de Dios y cantaba las misas al padre García Herreros, sábado y domingo. Entonces, perdóname, me repites la pregunta. Yo sigo siendo muy católico porque no ha cambiado la fe. Yo pienso que Dios puso las cosas en su sitio, puso una gente muy buena en la iglesia es una institución muy respetable. Tristemente hay personas que transitan por ese camino y desvían sus manos con malas intenciones, pero yo pienso que la mayoría de la gente buena de la iglesia, de los sacerdotes, de las monjas, de gente que presta un servicio inmenso a la humanidad,
Así que yo sigo siendo creyente, yo sigo con mi fe intacta y pienso que gracias a ellos, pues muchísima gente en el mundo tiene una vida muy digna gracias a la presencia de Jesucristo a través de esos misioneros y de esas personas que nos traen ese mensaje tan hermoso. Luis Fernando, gracias por decir eso, porque eso, es una enseñanza grande para uno, porque tú como víctima eres capaz de reconocer también y de perdonar, la gracia y de perdonar. Yo recibo de ti esta lección de vida y nada, lo único que puedo es pedirte perdón también yo, porque pertenezco a esta comunidad que es la Iglesia Católica. Son las 9 Muchas gracias, padre. Minutos. Señor Llano, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por entregarnos su testimonio lleno de lecciones. Lamento mucho tener que reportar un caso como estos. Un saludo para usted y para su familia, señor Llano, gracias. Muchas gracias, Néstor, María Camila, padre, muchas gracias. Dios los bendiga. 9:24 en Mañanas Blue.